Luis Aquije Hernández. Él es o también en medio de dos fuegos, ¿no? De aquellos, por ejemplo, que piden la vacancia del presidente de la República y otros que dicen, no, no debe irse. Ahora, conversábamos fuera del micrófono que en verdad lo que interesa al pueblo es tener una ruta por la que seguir. Una ruta que, por ejemplo, ya nos falta muy poco tiempo para elegir a nuestros alcaldes y nuestros presidentes regionales. Y no volver a repetir la historia. O sea, porque siempre que elegimos, decimos, pudimos hacerlo mejor, nos equivocamos nuevamente, nos golpeamos con el mismo poste. Y esa es una retahíla de comentarios negativos que no cesan de decirse. Entonces, estamos prácticamente a 9 meses de las elecciones próximas, y esto, a la par de la reflexión que hagamos hoy día sobre la situación política, también necesita un tratamiento especial. Sí, pareciera que estuviéramos en un karaoke con la canción de Julio Iglesias, Tropecé de nuevo con la misma piedra. Con la misma piedra, ¿no? Si hablamos de la elección municipal y regional, pero me parece que tendríamos que mirar el escenario nacional primero, porque estamos frente a una distorsión de lo que realmente está sucediendo. La distorsión es la siguiente: nos han puesto en la agenda la polémica de la vacancia presidencial, pero en lo que estamos en realidad es, y si tú revisas mi Face del día de hoy, es en una guerra de hace 30 años que en Bolivia fue lo que permitió el surgimiento de Evo Morales en Cochabamba. Estoy hablando de la guerra del agua. No es sino que miremos qué está pasando en Lima. ¿Quiénes son los que hablan e impulsan la vacancia presidencial? Ni siquiera son los partidos políticos de derecha, que lógicamente le han puesto el mote a la gente de izquierda de antimineros. Va la presidenta del Consejo de Ministros al sur de Ayacucho, ofrece una declaración, esa declaración es distorsionada y empieza una guerra de comunicados, tanto de la Sociedad de Minería, de la CONFIEP, una réplica muy leve, lamentablemente, muy superficial, de algunos parlamentarios de Perú Libre que no conocen el tema, porque el tema aquí es que 30 años que se habla del éxito que desde el punto de vista del crecimiento tiene la minería y que genera regalías, etcétera, etcétera, etcétera. Pero vámonos a Ayacucho, vámonos a estos lugares donde se está produciendo esta controversia, y ahí pues no hay nada de crecimiento. Y tienes, por ejemplo, en todas las mineras que están actuando en el sur de Ayacucho tienen más de 10, 15, 20 años de concesiones. Claro. ¿Ya? Entonces, se habla, por ejemplo, del crecimiento, etcétera, pero no se habla, y esto está en la ley, no se habla de las garantías ambientales constituidas. Nadie habla de eso. Garantías ambientales constituidas. ¿Acaso tenemos que ser ministro del Ambiente o de Agricultura para saber qué cosas son las garantías ambientales constituidas? A pesar que está escrito y está respaldado en más de una ley, nunca una minera, desde que empezaron de partido político, pero ¿cuántos votaron por Castillo? Por Castillo han votado más de 8 millones de personas. Y esas personas en la vida van a ser pues de Perú Libre. Esas personas en la vida van a ser marxistas, leninistas o como quieras denominarlo. Hay más de 8 millones de peruanos que respaldaron a Castillo porque vieron en su figura
digamos, la reivindicación de estos 30 años que estoy sosteniendo, en donde nos han vendido el discurso, igual como acá en Ica, que la agroexportación da pleno empleo, que la agroexportación es la maravilla para el crecimiento económico, pero ya vemos que no es así. Entonces igual, en el ámbito nacional se ha dicho que la minería, o sea, la minería debe seguir teniendo privilegios tributarios. La minería nadie la debe tocar. Ese es el pensamiento que tienen Aldo Mariátegui, por ejemplo, este señor Cristian Jutlac, no me meto a pronunciar el apellido, bueno, que es el que dirige el programa de los domingos a las 11 de la noche. Ya, ese tipo de periodismo es el que a pie juntillas dice: a la minería no se le debe tocar. Bien, ¿qué te parece el periodista Luis Aquije Hernández? Yo quisiera hacerte un breve paréntesis, Luis Aquije, porque estuvieron llamándonos de Cusco para pedirnos información realmente sobre la trayectoria que había tenido el expresidente regional Fernando Sillonis, ¿no? Porque allí se había presentado como prácticamente el salvador de Ica y del Perú, porque el señor Sillonis está en plena campaña política con la aspiración de ser presidente de la República. ¿Qué concepto tienes tú respecto a Fernando Sillonis? Haciendo un breve paréntesis para volver al tema. Sí, de todas maneras tenemos, creo, que concatenar entre el momento que se vive y la pesadilla que sería pues tenerlo de candidato presidencial al señor Sillonis. El señor Sillonis no solo le mintió a Ica, por ejemplo, con el proyecto de las galerías filtrantes, porque recuerden que cuando él era candidato se oponía, lo recuerdo nítidamente, porque este proyecto de galerías filtrantes se diseñó en la gestión de Alonso Navarro. Entonces, cuando Sillonis era candidato, decía que ese proyecto no tenía, digamos, la viabilidad. Y cuando él se convirtió en gobernador regional, se olvidó de esa posición y más bien fue al distrito de Los Molinos y mintió flagrantemente, diciendo de que les iba a construir obras por valor de 35 millones de soles. Hizo un acta que ha sido el acta del récord Guinness, porque se comenzó un día de febrero y se terminó un día de abril, o sea, como que si todos hubiesen estado ahí en ese tiempo, en un proceso de escuchar al señor Sillonis y sus fantasías. Esa acta decía en un artículo que se iba a pasar hacia el Consejo Regional, porque lógicamente él como gobernador regional desde el Ejecutivo decía, bueno, yo quiero hacer esta obra, etcétera, pero necesito la aprobación del Consejo Regional. Bueno, yo me metí en el tema, fui al Consejo Regional cantidad de veces, el consejero regional, el vocero de los consejeros regionales que se van eligiendo anualmente, era el periodista, y lo puedes entrevistar, Eliodoro Trinidad, que hace periodismo en Nazca actualmente. Y entonces yo le mostré esta acta. Mira, esta acta la firmó el señor Sillonis el día tal y ha dicho que lo va a pasar al Consejo Regional para que ustedes lo deliberen. Pero ya las maquinarias del consorcio que se había formado para realizar y chupar el agua allá en Los Molinos, este proyecto de galerías filtrantes ya estaba actuando en Los Molinos. Le creyeron pues a Sillonis, ¿no? La gente de Los Molinos lo dejaron entrar. Nunca se planteó, nunca llegó esa acta al Consejo Regional, nunca por supuesto se deliberó y pasó el tiempo. Y mintió. Pero eso no ha sido todo. También le mintió a los huancavelicanos, porque hasta estos momentos ha quedado, digamos, como un mostresco, o algo digamos, de monstruo, pues, ¿no?
el proyecto especial Tambo Jaracocha. Cuando el proyecto especial Tambo Jaracocha, hasta la gestión de Navarro, antes de la gestión de Tribeño, la gestión de Navarro, estaba constituido con un directorio. En el directorio había un asiento del propio Ministerio de Desarrollo Agrario, había un asiento, digamos, a diversas instituciones del Poder Ejecutivo Nacional, de tal forma que se podría monitorear, porque estamos hablando de un proyecto que tenía la característica de poder generar distintos temas de desarrollo para llegar inclusive a lo que se llamó el Choclococha desarrollado. Sin embargo, Sillonis dijo, fue a Huancavelica que dijo: yo voy a desactivar el proyecto especial Tambo Jaracocha, y lo que hizo es descabezarlo para convertirlo en una unidad nada más, como ha quedado, y está en estos momentos también abusando de esa condición el actual gobernador regional. O sea, se liberó de la fiscalización del sistema del Poder Ejecutivo y lo convirtió, lo redujo a una unidad, y el proyecto especial Tambo Jaracocha continúa actuando. Entonces, ese punto no ha permitido lo que hace 4 años ya se dictaminó a nivel del Ministerio de Desarrollo Agrario, que es la conformación del Consejo de Recursos Hídricos Tambo Santiago Ica, que es la cuenca del río Ica. Claro. Y eso no se ha consolidado precisamente porque el proyecto especial Tambo Jaracocha está en medio, y Huancavelica reclama que también, así como Ica tiene su proyecto especial, ellos también deberían tener su proyecto especial. Ayer ha estado el presidente Castillo y le han tocado el punto, pero el presidente Castillo parece que no conoce el tema, seguramente va a enterarse, pero ese es un punto, me parece muy valioso que tú lo hayas puesto en agenda. El que habla lo investigó, yo inclusive di una conferencia en Lima, donde estuvieron exministros de Agricultura, porque yo soy un opositor al Choclococha desarrollado, porque violenta el convenio 169, ahora, sí, claro, que es el de la consulta previa, pero sí. No, ahora, también ha dicho en el Cusco de que él tuvo funcionarios de primer nivel gracias al servicio que le dio servir, que sus funcionarios fueron de lo mejor, que se acabó la corrupción en salud, educación y en todo. ¿Es tan cierto eso? Bueno, eso habría que preguntarle al doctor Aguirre. Alejandro Aguirre está más enterado, sobre todo en el sector salud, que es un sector tan clave, digamos, pero yo no tuve nunca un acercamiento, nunca tuve, digamos, una conversación, o sea, no podría dar una opinión sobre si por lo menos un gerente general tenía nivel. Lo que yo estoy opinando es en función a las decisiones de carácter político y sobre todo a las ambiciones de él de querer sorprender a la opinión pública nacional, en el sentido de que él podría ser un aspirante o un candidato a la presidencia de la República, lo cual revelaría que en realidad sí hay pues toda una orquestación en la derecha, en el sentido de irse autopromocionando, porque yo no veo a Sillonis dentro de la organización de determinado partido. Él simple y llanamente es de un criterio individual y que quiere, digamos, utilizando su gestión como gobernador regional de Ica, sorprender, en este caso a la gente de Cusco, y seguramente mañana sorprenderá a alguien de Arequipa, etcétera. Arequipa también ha ido, ¿no? Ya, por eso. Con la esperanza de que sienta el respaldo de varios dirigentes. Con la esperanza de que algún partido de la derecha, porque mira, ya que estamos hablando de la vacancia presidencial, vamos a imaginarnos de que se vaque a Castillo. Entonces la derecha va a decir, ahora vamos a buscar un candidato que
unifique todos los criterios, porque sería pues el colmo que alguien diga que Keiko Fujimori podría ser nuevamente candidato. Absurdo, ¿no? Entonces por eso se prepara sillones o se pueden estar preparando otros precandidatos, ¿no? Entonces lo que nadie está mirando tampoco es eso, de que en realidad en la hipótesis que se vacara a Castillo, lo que viene es que asumiría la actual vicepresidenta. Pero ella lo sacaría más rápido que inmediatamente. Pero estaríamos entonces enredados. Claro, ¿no? Nuevamente lo mismo de antes, ¿no? O sea, volvemos a chocarnos con la misma piedra. Con la misma piedra. Y por eso es que te decía, y aquí te señalé una fecha, estamos desde el 15 de noviembre. Desde el 11 de noviembre del 2020. Ya, estamos, como dice Julio Iglesias, tropezando con la misma piedra, porque esto fue un pronunciamiento del Partido Acción Popular cuando se vaca a Vizcarra y luego asume Merino, pero Merino duró días, cae Merino, entra Sagasti. Digamos, en menos de 10 días tuvimos 3 presidentes. Ya. Bueno, ahora ¿qué queremos? Si Castillo no tiene más que 100 y tantos de días, ¿qué queremos? Si Vizcarra, que con todos sus defectos pudo asumir el comienzo de una crisis sanitaria, ¿no? Yo no estoy ni a favor ni en contra de Vizcarra. Pero por ejemplo lo que hicieron con Vizcarra fue realmente monstruoso, ¿no? Prácticamente vacarlo por el hecho de él vacunarse, ¿no? Él y su familia vacunarse. Yo creo que si lo analizamos eso, en cualquier momento lo podemos hacer para no salirnos del tema, pero en verdad pudieron haber otras razones de peso sí para vacarlo, pero no la estupidez que se le ocurrió a alguna gente de vacarlo simple y llanamente porque se vacunó él, su señora y algunos ministros, ¿no? Es absurdo, en ningún país del mundo se vería eso. No, pero es que pasaron, o sea, el factor mediático tiene, digamos, un peso. Vizcarra tuvo, digamos, gran respaldo porque tuvo un soporte mediático, pero ¿qué sucede? Sucede de que tenemos en el Tribunal Constitucional, este es todo el tema de la vacancia de Vizcarra. ¿Ya? Es el libro. Ya, todo es la vacancia de Vizcarra. Entonces, hubieron 2 momentos. Acordémonos, un momento en donde no se pudo, por eso te digo, estamos tropezando con la misma piedra. Hubo un momento en que Vizcarra va al Congreso con un abogado y el abogado le hace una muy buena defensa y al momento de la votación no se alcanzan los votos y entonces la vacancia queda pendiente, ¿no? O archivada. En el aire. Ya. Pero ¿qué pasa? Que viene otro momento y ahí sí le falló a Vizcarra, o sea, ahí pecó de soberbio, porque él dijo, yo no necesito abogado, y él fue solo. Entonces, ese fue el punto que se capitalizó y que aquí está en esta sentencia del Tribunal Constitucional. ¿Por qué? Porque a falta de abogado, entonces ya no se pudo hacer una defensa sostenida, oportuna y sostenida, oportuna, o sea, ahí es cuando él pierde y bueno, ya el tribunal solamente tuvo que dar el sello y decir, bueno, si ya lo vacaron, nosotros no podemos hacer nada, si ustedes no han hecho una actuación legal en su momento, lamentablemente no podemos hacer nada. Ahí también se lavó las manos como Pilato el Tribunal Constitucional. Por eso hay que reconocer eso, ¿no? Porque no podemos exonerar que el Tribunal Constitucional actuó de buena forma. Pero hablando de Pilatos, ahora estamos en manos de los partidos políticos Pilatos. Estoy hablando de Alianza para el Progreso, por ejemplo. Nadie sabe ¿cuál va a ser el final? Digamos, el conversado final con cada uno de los congresistas. Tenemos otro partido Pilatos que se llama Somos Perú, que también igual están en estas situaciones
que nadie conoce, ¿no? Porque son desideologizados, ¿no? Ellos son pragmáticos. Claro. Y lamentablemente en este club de partidos pilatos, lamentablemente va a entrar Acción Popular si es que no hay una posición clara de quien sea ahora su líder, porque no se sabe quién es su líder. No se sabe, está a la deriva. No se sabe, está a la deriva. Porque tú ves que la presidenta de la mesa directiva dijo, nosotros no vamos a impulsar la vacancia, la presidenta. Y la tercera vicepresidenta la enmienda y se lanza al otro día y dice, ya aquí está la moción para la vacancia. Entonces, ¿quién tiene el manejo de la mesa directiva? Vuelvo a decirte lo que hemos dicho en programas anteriores contigo, de que no hay una consistencia ideológica respaldando a los partidos ni a sus autoridades. Ya vemos hace poco lo que ha dicho, por ejemplo, el doctor Guamán, ¿no?, de Fuerza Popular. Él dice que está de acuerdo con tal cosa, pero votará por lo que diga la señora Keiko Fujimori. O sea que prácticamente los líderes están despersonalizados, no tienen esa solvencia ni moral ni política para poder avanzar en su trajinar por el mundo del quehacer político. Mira, lo que pasa es que Fuerza Popular es lamentablemente un partido que tiene claramente un liderazgo de corrupción y de mafia, o sea, de eso no nadie lo va, digamos, a limpiar, lamentablemente. El señor Guamán debió postular para el Congreso por cualquier otro partido, menos por Fuerza Popular. Y ahora esa contradicción que él hace pública, ese dilema, digamos, que él tiene, porque él se está dando cuenta, pues, que no puede impulsar una vacancia a 100 días de una gestión gubernamental, pero le van a imponer y le van a decir, tú tienes que votar porque tú eres de Fuerza Popular y Fuerza Popular va a votar por la vacancia. Pero el segmento ideológico tampoco es el que define, porque en un lugar puede estar toda la gente de Fuerza Popular, Renovación Popular, que es la extrema derecha, versus en la otra esquina la gente de Perú Libre. Pero ellos no van a decidir. Ahora, por ejemplo, ya hablando del tema de ese señor que a mí particularmente me causa, no voy a emplear términos fuertes, sino me causa cierta duda, ¿no? Sobre, por ejemplo, lo que ha dicho uno de los aspirantes a ser gobernador regional, el señor Francisco Massa, ¿no?, de impulsar la vacancia del presidente Castillo. Y tras esa declaración hecha en su Facebook, prácticamente la mayoría de personas, no siendo de Fuerza Popular, ni de Acción Popular, ni de el otro partido de Castillo, el Perú Libre, ni de Perú Libre, le han dicho, señor, usted está totalmente equivocado, ¿no? ¿Por qué usted aspira a que vaquen al presidente cuando eso no es lo que necesita el país? Y lo han atacado de todas las formas. Entonces yo digo, un político tiene que saber qué es lo que va a declarar en su Facebook, en su Instagram, en sus discursos, porque si no está condenado a la repulsa popular. Mira todo lo que se está causando, ¿no? Cuando es mejor mantenerse al margen de ello, creo yo. No, y sobre todo que si estamos frente a una aspiración que es gobernar la región Ica, se tiene que hablar de propuestas. Lo de la vacancia presidencial es, como diríamos el refrán, es un pleito entre gringos. Claro, que ellos lo resuelvan, ¿no? Es un asunto ¿para qué me meto yo? Que lo vamos a ver, y por eso en la mañana cuando tú me invitabas, lo primero que hice es revisarme todito lo que fue la vacancia de Vizcarra, y que está aquí y lo tienes tú, que es el contenido legal de los considerandos del Tribunal Constitucional. Y entonces yo dije, lo que puede venir a Castillo, por lo menos en los días inmediatos, no lo van a vacar, no van a conseguir los 87 votos, no lo van a conseguir. Pero eso no significa que la derecha se va a quedar no, hay una obsesión. La derecha está obsesionada porque no reconoce, o sea,
cómo un campesino nos va a estar gobernando. Y fíjate, esta Comisión de Relaciones Exteriores, que está dirigida precisamente por un fujimorista, que es el médico Bustamante, ¿ya? El que dijo que las vacunas de Sinopharm no servían. Bueno, él es el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores. Entonces, imagínate a quién tenemos, digamos, de vocero de la política exterior. La Constitución dice que quien tiene que diseñar la política exterior de nuestro país es el presidente. Esta Comisión de Relaciones Exteriores, demostrando discriminación, demostrando racismo, demostrando odio, agarra y propone una moción de declaratoria de persona no grata al expresidente Evo Morales, y lo han aprobado. Entonces, a eso se está dedicando este... Que no debería Parlamento. tocarse, ¿no? Porque son temas totalmente aparte. Bueno, vamos llegando ya a la parte final del programa. Yo te agradezco, Lucho Quique. Teníamos hoy día diseñado también hablar del futuro de las elecciones. Yo creo que será para la próxima semana, Dios mediante, para poder analizar. Porque no podemos seguir golpeándonos, como tú muy bien decías, como lo dice Julio Iglesias, con la misma piedra y llorando Pero sobre la a leche ti sí te derramada. gusta mucho la música, ¿no? Así que habría A mí me encanta la música, pero no hacer ese tipo de... Bueno, tus palabras de despedida, Luchito. Sí, gracias, estimado Pepe y amigos oyentes. Quiero agradecer a Miguel Hernández, que siempre está muy atento al contenido de este programa y lo rebota a nivel nacional e internacional. Esta es una vitrina muy interesante, Pepe, porque estoy seguro que más de un congresista, estoy seguro que más de un líder, inclusive del gobierno actual en el Perú, toma nota de lo que se viene diciendo, porque aquí hay un espíritu abierto, absolutamente democrático. Lo que queremos es la estabilidad, la gobernabilidad, que sea gobernable, armonía, ¿no? que nuestro país no esté, digamos, A la deriva. a la deriva. Así que gracias por esa No, gracias a ti, invitación. Lucho Quique, y estaremos la próxima semana, Dios mediante contigo. Bueno, en la parte final queremos agradecer al aire acondicionado Fresh, empresa individual de responsabilidad limitada, del señor Jaime Uribe, gerente. Él es representante exclusivo de Colimport Sociedad Anónima, la perfección del frío. Todo tipo de refrigeración, todo tipo de aire acondicionado, lo resuelve el aire acondicionado Fresh. Llamar a los teléfonos 998-313-260, 946-380-401. Y recuerden también que el Centro de Diagnóstico Bioquín Laboratorio les ofrece lo mejor de lo mejor en, mucha atención, Avenida Municipal